Venezuela, atentado contra la vida del presidente Maduro. Guerra comercial en el mundo, fuerzas que se oponen y fuerzas que están sufriendo con este nuevo escenario internacional. Hola, ¿cómo están ustedes? Esta es una nueva emisión de Scanner Internacional, el barómetro del mundo, con el alto auspicio de Relojes Oria, Barracal Propiedades, en la quinta región, Le Bon Berger, agua purificada a su domicilio, y la cocina de Verónica. La noticia, por supuesto, llega desde Venezuela, en donde a partir de un par de drones, o tal vez 3, 4, sabemos de 2 por el momento, se atentó contra la vida del presidente Maduro, que estaba en ese momento pronunciando uno más de sus discursos sobre la agresión extranjera y sus compromisos para que la situación económica y financiera de Venezuela trae tiempos mejores. Mientras el presidente Maduro hablaba, se escucharon varios disparos y su guardia personal actuó de inmediato para protegerlo y sacarlo del lugar. Al poco tiempo supimos que la preparación venía desde drones que estaban cargados con explosivos o con balas, y que esto fue organizado a control remoto por alguien y desde algún lugar no muy lejano, porque los controles remotos de drones no tienen un alcance de muchos kilómetros. El gobierno de Venezuela acusó inmediatamente al gobierno de Colombia como el organizador y el que puso todo en obra para terminar con la vida de Maduro. Por supuesto que el gobierno de Colombia negó toda participación en esto, y por el momento se desconoce el origen de este atentado contra Maduro. Se anunció una exhaustiva y total investigación que se va a realizar para descubrir a los culpables, a quienes ya se les anunció las peores penas del infierno. Mientras tanto, aquí en Scanner Internacional, ¿de dónde puede venir el atentado? Dadas las circunstancias y de alguna manera la inocencia, digamos, o la ingenuidad de la preparación de este atentado, puesto que drones son perfectamente visibles en un lugar en donde el presidente está pronunciando un discurso, podría pensarse en un autoatentado para movilizar y dar energía a las fuerzas pro-maduristas de Venezuela. Podría pensarse, pero también podría pensarse en un atentado de la oposición, hecho de manera aficionada, con una preparación que sin duda no permitía pensar en otro resultado que el que ocurrió, o sea, destrucción de los drones, evacuación del presidente. Por supuesto que hay una creación de terror en la medida en que Maduro tendrá que tomar mayores disposiciones para hablar en público, pero nos queda claro y tenemos tendencia a descartar la participación de un país extranjero, puesto que la preparación del atentado deja mucho que desear y no está a la altura ni de los servicios de inteligencia de Colombia, y mucho menos aún de los servicios de inteligencia norteamericanos, puesto que Donald Trump ha prometido terminar con Maduro. Quien amenaza puede ejecutar, pero sería en realidad poco
decoroso de la parte de Estados Unidos haber organizado un atentado de manera tan aficionada. Y tampoco pensamos que Colombia pueda estar en el origen de esto, o algún grupo con poca preparación militar de parte de la oposición a Maduro, o un autoatentado para cohesionar fuerzas de los que están aún favorables al gobierno de Maduro en Venezuela. Para terminar con Venezuela, planteemos que se está realizando el cambio de la moneda, borrando varios ceros a los billetes, porque ya para comprar lo mínimo se necesitan billetes de millones. Por consiguiente, cambio de moneda. No es el primer cambio de moneda que se va a realizar en Venezuela con el objeto de paliar psicológicamente, porque el efecto real no cambia, para paliar la inflación. Pero Maduro anunció que esta nueva moneda iba a estar indexada al petro, un sistema comercial nuevo en el mundo, puesto que plantea que las ventas de petróleo venezolano, los clientes de Venezuela son Estados Unidos y China, no hay más. China ya aceptó pagar en petro, no olvidemos que China es un aliado de Maduro, aunque ha ido reduciendo su generosidad, pero sigue siendo un aliado de Maduro. Y Estados Unidos anunció que no iba a pagar en petro el petróleo que le compra a Venezuela. Y la verdad es que la situación está estancada, puesto que Maduro planteó esto de las ventas de petróleo pagadas en petro hace ya varios meses, y por el momento no hay nada concreto. Sin duda que el rechazo de esta nueva moneda por parte de Estados Unidos, junto a un contrato que existe entre Venezuela y Estados Unidos para la venta de petróleo, ha atrasado y probablemente postergado para siempre la instauración del petro, que podría ser, como un ejemplo pionero en el mundo, una pequeña solución para el problema económico y financiero de Venezuela. Por supuesto, bien administrado, y hay serias dudas sobre la capacidad del gobierno actual para administrar el petro, pero no cabe la menor duda que la idea original habrá llegado de China o habrá nacido en el gabinete del presidente Maduro, no lo sabemos. La idea original sería un paso interesante para resolver la independencia económica de un país tan poderoso como Venezuela y que depende tanto de Estados Unidos. Sin embargo, parece ser irrealista, puesto que Venezuela no ha podido ponerlo en práctica. Y el mundo sigue en una guerra comercial. Los productos chinos pagan aranceles altísimos en Estados Unidos, entre el 20 y el 30% según el producto, y de la misma manera los productos de Estados Unidos pagan arancel similar en China, lo que ha reducido considerablemente el comercio entre ambas potencias. La Unión Europea también tiene que cobrar aranceles por sus productos, o sea, pagar aranceles los productores. Por consiguiente, la venta de productos europeos ya no es interesante en Estados Unidos. Por su parte, Europa por el momento no ha respondido fijando aranceles a productos norteamericanos, aunque poco a poco se ha ido instaurando un sistema de aranceles que sin duda será aplicado dentro de las próximas semanas en Europa. ¿Qué significa todo esto? Que las grandes potencias, estamos hablando de China, de Estados Unidos, de Europa, por el momento Rusia está fuera de esto, porque Rusia no exporta productos a Estados Unidos,
y tampoco consume productos norteamericanos. Sí hay comercio con la Unión Europea, pero no con Estados Unidos. Por consiguiente, Rusia está de observador en esta guerra comercial, y más que observador, Vladimir Putin se ha ido instaurando como un árbitro natural, y le ha resultado bastante bien su nuevo rol de árbitro natural, ya sea en las conversaciones que tuvo con Donald Trump o en otras declaraciones que ha hecho, en donde se sitúa fuera de la guerra, pero como observando y planteando tal vez algunas posibles soluciones. ¿Qué pasa con los países pequeños? América del Sur, África, los países del hemisferio sur ya comenzaron a sufrir esta guerra comercial entre los grandes, en la medida en que, en general, en países más pobres del hemisferio sur, se ha producido una detención del crecimiento, y en otros países en donde había buen crecimiento, este crecimiento ha bajado. Por otra parte, el euro es una moneda que se ha ido desplomando y el dólar ha ido subiendo. No hay cambios con la moneda china, puesto que el yuan no se cotiza en los mercados internacionales, pero en relación con el dólar, por el momento no ha habido grandes movimientos que muestren que hay una guerra financiera al mismo tiempo que la guerra comercial. ¿Qué va a ganar el presidente norteamericano Donald Trump, que lanzó esta guerra comercial? La verdad es que desde nuestro análisis y visto desde acá de Concón, en Chile, para todos los que nos escuchan fuera, en el mundo, pensamos que esto le va a traer más problemas que resultados positivos, puesto que China ha intensificado su comercio con otros países, en primer lugar con la Unión Europea, puesto que ahí no hay aranceles, y productos chinos que no tenían todavía cabida en la Unión Europea, poco a poco están inundando el mercado. Al mismo tiempo, China, los productos, sobre todo alimenticios que necesita y que le compraba a la costa oeste de Estados Unidos, está ya incursionando en los mercados europeos y sudamericanos. Sudamérica todavía estaba exportando poco producto alimenticio hacia China, poco proporcionalmente. De todas maneras, las exportaciones sudamericanas de producto alimenticio ya son importantes, a pesar de que los mercados financieros en Sudamérica se han visto algo frenados y bastante a la baja por el momento, pero la incursión china en comprar productos sudamericanos y africanos podría al mismo tiempo relanzar estas economías que por el momento están bastante paralizadas, observando el fenómeno sin mucha inversión y sin mucho movimiento. Al mismo tiempo, China está aumentando su instalación en África y en América del Sur. Ejemplo de ello es la instalación de una base espacial china en la Patagonia Argentina, una base espacial, por mucho que sea hacia el espacio, es una instalación de carácter militar. Por consiguiente, China ha obtenido su primer espacio en Sudamérica, Argentina, para desarrollar una actividad que está bajo el control de las Fuerzas Armadas chinas. Y Estados Unidos no ha dicho nada, no se ha pronunciado. Pareciera que Estados Unidos está dispuesto a abandonar Sudamérica,
no es su territorio importante. Lo fue Sudamérica durante seguramente muchos años, en la época de la Alianza para el Progreso y en la época de otras doctrinas norteamericanas que no vamos a citar ahora. Sudamérica era el patio trasero, era propiedad de Estados Unidos. Cualquier gobierno que tuviera una política opuesta a Estados Unidos era rápidamente derrocado. En muchos países hay muchos ejemplos, pero pareciera ser que Sudamérica ya no forma parte de los intereses norteamericanos y que Donald Trump ha decidido dejarle libre la vía a China, tanto en Venezuela como en Argentina y al mismo tiempo también en Chile, en donde se está hablando de comprar infraestructura ferroviaria, de maquinarias industriales, etcétera, en China, lo que no se había visto. Pero el famoso proyecto chileno que lleva ya muchos años, en primer plano, que es el ferrocarril entre Valparaíso y Santiago, esta vez puede ser que vea la luz, pero sería con material chino. Y esto es algo nuevo. De manera que China, y quiero citar a un colega uruguayo en un excelente análisis que hace, China está penetrando en el mundo como potencia, y nuestro colega uruguayo plantea que en 2030 China va a ser la potencia hegemónica indiscutible en el mundo y que ese fenómeno ya no se puede detener. Y concluye nuestro colega de Uruguay planteando que finalmente Estados Unidos fue la potencia hegemónica del siglo XX, pero por vía militar. Estados Unidos tuvo que, en 1850, invadir México y luego en el siglo XX invadir o intervenir en la política sudamericana, en la política europea y en la política del sudeste asiático, por vía de guerras. Y nuestro colega concluye diciendo: Estados Unidos se transformó en la potencia hegemónica del siglo XX, apoyado por un poderío militar. China va a ser la potencia hegemónica del siglo XXI, solo con un poderío financiero, sin derramar una gota de sangre. Seguiremos con este análisis de la guerra comercial, tal vez como el último arma, o la última arma que le queda a Estados Unidos para frenar el ascenso de China en su posición internacional, pero no nos cabe la menor duda, no quiere decir que estemos a favor de uno o del otro, porque aquí hacemos análisis, no columna de opinión. Queda claro que si China logra esta hegemonía que se anuncia para el año 2030, la va a haber logrado sin derramamiento de sangre, como sí lo hizo Estados Unidos con Guatemala, con Brasil, con Chile, con Corea del Sur, con Vietnam, con Laos, etcétera, etcétera. Mientras tanto, ya es hora de despedirnos. Que estén ustedes muy bien.